18. La verdad como desocultamiento. El tema en torno del cual gira todo pensamiento de Heidegger es la cuestión relativa al sentido del ser. Ahora bien, aunque el ente es, independientemente de la experiencia, el saber y la captación del mismo, en cambio el ser es solo en el comprender. Solo lo hay en la existencia como comprensión del ser. No por casualidad la filosofía, desde sus orígenes, unió ser y verdad. Ya Parménides había identificado el ser y la comprensión que lo aprende. Aristóteles caracterizó la filosofía metafísica como el saber que contempla el ente en tanto el ente, es decir, respecto de su ser, y por otro lado la llama saber acerca de la verdad. Todo ello documenta la necesaria conexión entre ser y verdad. De modo que para preparar adecuadamente la cuestión del ser es preciso la aclaración ontológica del fenómeno de la verdad. La relación es tan íntima que puede decirse que en Heidegger la cuestión del ser es a la vez la cuestión de la verdad y viceversa. Solo que al decir esto ha de tenerse en cuenta que el término verdad asuma su sentido originario, distinto del que tiene corrientemente. Según la concepción tradicional, la verdad se define como la coincidencia, concordancia o adecuación entre el intelecto y la cosa. Si lo que se piensa o dice, el juicio o la proposición, coincide con la cosa misma o situación objetiva a que se refiere, lo pensado o dicho es verdadero. Esta definición, tan obvia y tan comprensible del suyo aparentemente, encubre empero grandes dificultades y supuestos. Pues, ante todo, ¿qué significa aquella coincidencia? ¿En qué coinciden el intelecto y la cosa, la proposición y lo aumentado por ella? Sobre la mesa hay una moneda de 5 marcos. Afirmamos, esta moneda es redonda, y decimos que la proposición coincide con la cosa. Pero, ¿en qué pueden coincidir la cosa y la proposición? Si lo que aquí está en relación, la moneda y la proposición, son manifiestamente cosas tan diferentes, la moneda es de metal, la proposición no. La moneda es redonda, pero no la proposición. La moneda sirve para hacer compras, pero no, evidentemente, la proposición. No obstante, a pesar de toda la desemejanza entre ambas, dicha proposición, en cuanto que es verdad, coincide con la moneda, y esta coincidencia, según el concepto corriente de verdad, ha de ser una adecuación. ¿Cómo lo completamente diferente la proposición puede adecuarse a la moneda? Debiera convertirse en moneda y así dejar de ser sí misma por completo. Preguntémonos cuándo la verdad se muestra expresamente, cuándo se nos revela. Ello ocurre sin duda cuando el conocimiento, la proposición, se acredita como verdadero. Cuando se lo comprueba, entonces se muestra la verdad lo afirmado, sea la proposición. Por ejemplo, el cuadro colgado de la pared está torcido. Proposición que enunciamos sin ver el cuadro. La verdad de esta afirmación se acredita o comprueba dirigiendo la vista al cuadro o percibiéndolo. Este, en efecto, está torcido. ¿Y qué se comprueba? No, por cierto, una coincidencia o adecuación entre la proposición y la cosa. No hay aquí una comparación entre ambas, sino que lo que se comprueba es que la proposición muestra al ente tal como es en sí mismo,
que el ente es tal como la proposición lo mienta. Lo que se acaba de decir implica dos cosas. En primer lugar, la proposición verdadera es descubridora. Que la proposición es verdadera significa descubre el ente en sí mismo, enuncia, muestra, deja ver el ente en su estado de descubierto. El ser verdadera, verdad, de la proposición debe entenderse como ser descubridora. En cuanto que el habla, lenguaje, proposición es un existenciario, el ser verdadero será un modo de ser del Dasein, en el que éste es descubriendo. En segundo lugar, para que ello sea posible, es menester que el ente mismo se muestre, de manera que la comprobación solo es posible sobre la base del aparecer del ente, de su desocultamiento. En efecto, los griegos a la verdad la llamaron aletheia, que literalmente traduce Heidegger por estado de no oculto o desocultamiento. El ser verdadero del habla como enunciación es el ser verdadero, decir verdad, en el modo del hacer ver. Permite ver el ente, sacándolo del estado de oculto, en su estado de no oculto, estado de descubierto. La verdad, equiparada por Aristóteles con cosa, fenómenos, significa las cosas mismas, lo que se muestra, el ente en la manera de su estado de descubierto. Simplificando, ser verdadero es permitir ver el ente, para lo cual es preciso desocultarlo o descubrirlo, esto es, sacarlo del encubrimiento o estado de oculto en que por lo pronto se encuentra. De manera que la verdad, en su sentido originario, no es coincidencia, no es verdad proposicional o verdad de la proposición, sino que es desocultamiento, el acontecimiento merced al cual el ente es puesto en estado de no oculto y este estado mismo. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento del ser verdadero? Este solo es ontológicamente posible sobre la base del ser en el mundo, es decir, del Dasein. El ser en el mundo es el fundamento del fenómeno originario de la verdad. Más exactamente, lo que posibilita el ser descubridor propio del Dasein, y lo que por ende es verdad más originariamente, es el estado de abierto, el ser en, el ahí, constituido por la disposicionalidad, el comprender y el abra. Para que haya el ser verdadero de la proposición, es menester que el ente se muestre, pero a su vez, para que el ente se muestre es preciso un ente a quien pueda mostrarse, es decir, un ente que esté en estado de abierto para lo que se muestra. Tal es el ser del hombre. La cura entonces encierra en sí el estado de abierto. Verdad, en el sentido más originario, es el estado de abierto del Dasein, estado al que es inherente el estado de descubierto del ente intramundano. El lugar primario de la verdad no es pues la proposición en la que ocurre una apropiación de lo descubierto, sino que se funda en el descubrir o bien en el estado de abierto de Dasein. Si la verdad originaria se funda en el estado de abierto, y el Dasein es estado de abierto, resultará que el Dasein, en tanto existe, es en la verdad. En tanto el Dasein es esencialmente su estado de abierto, y
y en cuanto estado abierto abre y descubre, es esencialmente verdadero. El Dasein es en la verdad. Esta tesis, que el Dasein es en la verdad, no ha de entenderse ónticamente en el sentido de que el hombre poseyera la verdad o toda la verdad, ni siquiera ninguna verdad concreta. La tesis no se refiere para nada a las verdades concretas que pueda poseer, sino que significa ontológicamente que, siendo en estado abierto, se le muestran entes, es decir, que constituye un ámbito de entes no ocultos. La verdad pertenece a la constitución fundamental del Dasein, es un existenciario. Más por otra parte, según ya se sabe, el estado de abierto es esencialmente fáctico. El Dasein existe en cada caso en un determinado mundo, junto a un círculo determinado de entes, y está por lo pronto caído en el uno, que disimula y deforma. De manera que lo desoculto, lo verdadero, es siempre un circuito restringido de entes, en tanto que muchos otros le quedan ocultos. Y, por otro lado, la caída obra de modo que los entes son descubiertos, pero al par desfigurados. Lo descubierto y abierto se halla en el modo del estado de desfigurado y estado de cerrado por obra de las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. Entonces, siendo esencialmente cadente, el Dasein, según su constitución ontológica, es en la no verdad, y ello tan originariamente como en la verdad. La comprensión de ser solo es posible porque el Dasein es existencia, o sea, estado abierto, es decir, comprensión. Porque si bien el ente es independientemente de ella, el ser es solo en el comprender del ente a cuyo ser pertenece, la comprensión de ser. Entonces resulta que ser, no ente, hay solo en tanto es la verdad, y ésta solo es en cuanto y en tanto es el Dasein. Ser y verdad son igualmente originarios. 19. Verdad óntica y verdad ontológica. Retrocedamos un poco. Que una preposición es verdadera significa que muestra, que permite ver o que descubre. Más para ello es preciso que el ente mismo se desoculte, se muestre. Entonces se dirá que la verdad del ente, el estado de no oculto del ente o estado de descubierto o verdad óntica es más originaria que la verdad proposicional. Pero con ello tampoco basta, porque a su vez la verdad óntica solo es posible sobre la base de la verdad del ser, el estado de no oculto del ser, o estado de desvelado, o verdad ontológica. En efecto, para que el ente se muestre es preciso darle la oportunidad para ello, por así decirlo. Se requiere un horizonte, mundo, en que aparezca, o una luz que lo ilumine y lo saque así de la oscuridad del estado de oculto. Tal como para ver esta mesa sobre la que escribo no basta con la mesa y el ojo, sino que además hace falta la luz. De manera semejante, según lo comprendieron ya Platón y Aristóteles, se requiere una luz, comprensión, proyecto, que ponga de manifiesto al ente. Se requiere proyectar el ser del ente. Se estableció que en toda relación o trato con el ente exige la previa comprensión o proyecto del ser de ese ente, y que nuestro comportamiento difiere según sea el ser del ente respectivo. La verdad ontológica o verdad del ser, entonces, en tanto proyecto del ser, precede a la verdad óntica.
es su condición de posibilidad. Ejemplifiquemos. La mesa sobre la que escribo es un útil, de cierto color, de cierto precio, de cierto estilo y época, relativamente fea pero cómoda, etc. Más cuando esta mesa la enfoca la ciencia física, la considera de manera muy diferente. Y no solo la ciencia física, sino prácticamente toda la filosofía moderna. Descartes o Kant, en la medida en que para él la física era la ciencia por excelencia. Los entes que estudia la física, y entre ellos esta mesa, son entes meramente espaciales, dotados de cierta forma, figura y movimientos calculables matemáticamente. Todo lo demás, cualquier otro aspecto del ente, como su utilidad o su valor histórico, queda excluido o bien reducida a forma y movimiento. El color, por ejemplo, es para la física clásica movimiento vibratorio del éter. Es obvio, no obstante, que los entes de la vida diaria tienen ante todo caracteres como la utilidad, el color, el precio, etc. ¿Cómo? Entonces, el ente ha podido quedar determinado tal como lo hace la física, como ente meramente espacial y móvil. Para ello ha sido preciso construirlo, proyectarlo, según adelantó Kant. En un caso, este ente que está aquí aparece a la luz de la ocupación práctica, que proyecta el ser útil, y esto es la mesa sobre la que escribo. En el otro caso, el ente aparece a la luz de la teoría, que proyecta el ser cosa, ser sustancia o ser objeto, objetividad, y entonces esto es un objeto físico. Aquí se completa lo dicho respecto de la actitud teorética. Para que surja la relación de conocimiento no basta con abstenerse de toda operación, sino que es necesario proyectar el ser del ente cognoscible, la objetividad del objeto. Es una actitud en la que ahora solo interesa la verdad, el estado de descubierto por la verdad misma. De todos modos, la cuestión es más compleja. La ciencia económica, por ejemplo, estudia los útiles. Pero sea como fuere, en cualquier caso, la mesa, la cosa física, el ente queda determinado a priori por el ser. Es este el que decide en cada caso cómo va a aparecer el ente, bajo qué luz. Y así, el ente aparecerá determinado, en un caso, por el ser útil, ser a la mano, y en el otro por el ser cosa o ser ante los ojos. La relación al ser, la existencia, el movimiento hacia el mundo, ser como horizonte último, esto es, el trascender, es el acto originario en que el ser pone en manifiesto de no oculto, verdad ontológica. Proyectar o comprender el ser significa trascender, ir más allá del ente. Por lo tanto, la verdad del ser, estado de no oculto del ser, se funda en la trascendencia del Dasein.